Continuamos en 52 minutos. Decíamos que íbamos a recibir a dos amigos muy prestigiosos, uno sobre todo súper famoso. Un number one. ¿Cómo que hijo de puta, loco? No empecé a bardear. Bueno, mira, te podés venir en jogging, el tipo se viene en jogging, se viene así como... A mí me dijeron de Fajina, yo vine a un programa de un amigo. Pero por supuesto, sí. ¿Cómo andás? Marco Vizcarra, estamos Carepa, ¿cómo andás? ¿Bien? Bien. Lo veo. Tengo muy el elegante. mensaje, me dijeron de etiqueta, mira, ¿De etiqueta? me hacen quedar mal. Tipo, usted es un actor italiano. Sí, claro. Clásico. Con qué poco te conformás. No. ¿Cómo andan, che? Muy bien, muy bien. ¿A qué venimos, Fabri? No sé, ¿quién nos invitó? No sé, ¿a vos te dijeron? No, yo vi luz y pasé. Che, vamos a hablar un poco de las elecciones. Estuvimos ahí, votamos. Quería saber la opinión de ustedes, de qué están viendo. Es un contexto del país, del discurso, de la labor periodística muy particular. Y me parece que está bueno reflexionar qué están viendo ustedes en el presente y lo que se proyecta para el futuro. Sí. Bueno, lo del discurso yo vi dos muy parecidos. Esta semana en radio me acordaba de, bueno, somos más o menos toda la misma generación, cuando nos ponían la bebida esa cola, esa cata ciegas, y vos tenías que elegir entre una y otra, y por ahí te confundías. Sí. El discurso de La Libertad Avanza y el de Unidos en la categoría concejal, si a vos no te daban quién lo decía, solamente la letra, podía ser tanto Lavaglou como Aliard, ¿no? Sí. Tal cual. Iba el pie para cada uno. Entonces me parece que ahí se abre una discusión interesante porque si nos remontamos a la vieja política entre izquierdas y derechas, del centro a la izquierda hay un claro conductor para lo que viene, que es el 27, que es Monteverde. Ahora, del centro a la derecha se empieza a abrir una disputa interesante para ver cuál va a ser la opción electoral para la Intendencia de Rosario, creo, bajo mi modo de ver. Yo creo que son tiempos muy difíciles para trabajar para nosotros que hacemos periodismo político. A usted debe pasar también, Fabri. Es muy complicado desentramar cuál es el fondo de las pretensiones. No sabes nunca cuál es el kit de la cuestión. Decir, bueno, este candidato piensa esto y esto, trabaja para esto, busca esto. Acá está todo muy difuso, todo muy mezclado. Él decía, hay dos candidatos que hablaban prácticamente igual o al mismo público. Y en realidad también lo que nos pasa del lado B, que es el lado del periodismo, nos cuesta muchísimo llegar a la información certera, como podíamos hacerlo en el pasado. Hoy no hay interlocutores en algunos espacios políticos que sean válidos para que nosotros estemos nutridos de la información necesaria para poder hacer el análisis correcto. Sobre todo me pasa con La Libertad Avanza, que no sé con quién hablar. Es muy difícil, porque las personas que uno identifica como las habilitadas para hablar no te contestan el teléfono. Y los que te hablan y te cuentan algo, te lo cuentan y dicen no, y no digas que hablaste conmigo porque prácticamente parece una milicia interna el partido. Y en Unidos, al ser tan heterogéneo, nos pasa algo similar. Si hablas con gente del PRO es una cosa, si hablas con el socialismo es otra, si hablas con gente del radicalismo, depende de qué radicalismo hablemos. Es todo muy difícil a la hora de entender cuáles son los objetivos partidarios. Ni hablar en el caso de Monteverde, un representante del peronismo que no se sabe peronista, y todas las grandes troops del peronismo que están detrás. Es muy difícil poder llegar a un punto de análisis correcto en los tiempos que corren. Como que tenemos un problema también con la verdad, ¿no? O la realidad. Porque ¿quién es el que festeja? ¿El que gana? ¿El que salió tercero festeja? ¿El que salió segundo dice que salió primero? Yo ahí estoy convencido de que la política es una cuestión de expectativas. Salir tercero o primero no quiere decir mucho, aunque obviamente va a festejar el que ganó. Si vos partís con una candidata con 9,5 puntos y salís tercero, pero a 2 puntos del segundo y a 4 del primero, y yo también estaría festejando. Sí. Sobre todo no tengo ninguna duda. En una elección intermedia y legislativa. Totalmente. La ejecutiva con una sola intermedia. Acá lo que se reparte son bancas, ¿no? Claro. Sí, bueno, esta semana también lo charlábamos con Guillo Bariego eso, ¿no? Sí, claro. Sí. Que explicaba para mi gusto con certeza el porqué de todos festejaron. Bueno, va acorde a la expectativa de cada uno. Sí, me parece que festeja Monteverde, obviamente ganó y va a conducir el peronismo de la provincia de Santa Fe de acá en adelante, cosa que es lo que él para mí puso arriba de la mesa. ¿Va a conducir el peronismo? Yo no tengo dudas. Y el peronismo, cuando huele poder, yo no tengo dudas. Hacia allá va. Y después, por otro lado, lo de Carolina que decíamos recién, de cómo creció. Yo creo que el que menos festejó y que incluso no quiso dar respuestas a los periodistas, o sea, no contestó preguntas, es Juan Pedro Aliard, por también una cuestión de expectativa. Si vos ves,
Bueno, la elección no es mala. No, pero la campaña fue kirchnerismo-libertad y bajo esa óptica ganó el kirchnerismo. Claro, ¿no? Por 2 puntos, cerquita, 1,5 puntos. No importa, pero claro. El problema es que Juan Pedro era una cara muy visible, muy conocida en la ciudad, con un sello que supuestamente iba a teñir de violeta el país. Eso no está ocurriendo. Vos estabas el día del cierre de lista conmigo y charlábamos cuando apareció el nombre de Juan Pedro Alear como candidato a concejal. Porque a Juan Pedro lo convencieron de ser candidato a convencional constituyente, no a concejal. Y el día del cierre de lista le dijeron, che, también tiene que ir al consejo. Pasó así. Pero todo cuando apareció el nombre de Juan Pedro, se agarraron la cabeza mucho y decía, la que se nos viene. Fuimos. Saca 40 puntos, saca 45, las apuestas eran esas. Sí. Bueno, sacó 28. Y me parece que ese techo, porque una figura conocida más marca, sabemos que la primera siempre es el techo, por lo menos abre signos de pregunta para el futuro. Bueno, fíjense cómo le fue a lo nuevo últimamente en la política de Santa Fe. Sí. Se venció rápido, ¿no? Sí, sí. Sin ninguna duda. 2 elecciones te sirve. Yo le digo a los operadores. 2 elecciones y consecutivas, o sea, de 2 años de diferencia. Todos los grandes periodistas, digo, cuando vaya. Cuando vaya Andrés el próximo. Sí, a mí no me mire. Andrés el próximo. Yo le dije, no seas boludo, no agarres consejo. Después hablamos, Marquito. No agarres consejo. Vos sos el próximo. Pará, no te hagas el sota que vos venís después de. Solo de diputado para arriba, decimos. Diputado provincial o senador departamental. Yo le dije a Andrés, le doy ese consejo. Yo lo que creo que está agotado también el modelo del periodista saltando a la política. Ahí, a ver. La primera de esta nueva camada fue Anita Martínez. Digo esta nueva camada porque si nos vamos al pasado vamos a encontrar a Evaristo Monti, a Pablo Crivioli, vamos a encontrar periodistas que saltaban a la política en el pasado. Pero de esta nueva camada, en el 2013, Anita Martínez. Y hoy sigue siendo concejal y acaba de renovar su banca, o sea, va por la 4ª. De Anita Martínez para acá vimos un montón de periodistas saltando a la política. Pero ya en el último tiempo, fíjate que Cavatorta sacó 25 puntos casi la anterior y en esta se quedó afuera. Tesandori arrancó muy arriba y después se fue cayendo. Lozada. El propio Ciro acaba de perder una elección, aunque para mí tiene otro perfil Ciro porque... Fue muy bien a Ciro Seixas. Claro, eso te iba a decir. Aparte la elección no fue mala. Casi fue mala. Quedó 2 puntos. Yo no lo descarto de cara al 27 nunca, Ciro, porque me parece un buen candidato. También es verdad que le tocó perder una elección. Sí. El caso de Lewandowski, que arrancó muy arriba y perdió 2 elecciones seguidas ahora. Me parece que también es un modelo eso de ir a buscar al periodista o la cara conocida que también se agota y me parece que se traduce mucho en la participación. Cuando la gente no va a votar es porque está cansada de lo que hay como menú. ¿Sabes por qué Marco dice eso, Andrés? Porque él ahora va a decir, no es mal el momento de los periodistas. A nosotros nos corrieron ya del escenario. Ahora es el momento de los streaming. Y ahí, ¡pum! Ahí entra el chabón este. ¿Vos podés creer? ¿Cómo dormimos, Es una buena estrategia. Che, Marco, ¿y vos qué pensás de esto? A ver, de los famosos... ¿Que lo nuevo se termina rápido? Sí. Y con cada vez más veloz. A mí me sorprende una cosa, entiendo lo que las celebraciones son en base a las expectativas que uno genera. Lo que intento ponerme es del lado del que el domingo no fue a votar, que seguramente no estaba viendo quién ganó la elección, porque si no se movilizó para ir a votar, demasiado interés en ver quién había ganado no tenía. Ahora, suponiendo que un porcentaje de ese 50% sí estaba viendo, porque lo nuevo tampoco genera expectativa, esto va para Milei y los libertarios también, ¿no? Sí. No movió a correrse el living de su casa a ir a votar. Cuando el domingo a la noche, ya por las 9, miraba la televisión, el resumen de los ganadores y veía a ellos festejar, ¿qué le pasa? Porque me parece que la calentura y la indignación va todavía más allá. Decir, che, vos no me convocás ni siquiera para ir a votar. Ya entiendo que ir a votar no me cambia nada y encima prendo la televisión y te veo celebrando. Sí. Me imagino la calentura de ese tipo. Sí. ¿Sabes que hicieron un cruzamiento de datos que me parece muy interesante? Que es que quienes fueron a votar de manera afirmativa en abril y en junio, el número es igual. No hubo una deserción de abril a junio de los que fueron a votar de manera afirmativa, de elegir un candidato. Afirmativo es a un candidato. Lo que hubo es una merma gigante de un 60% menos de votos en blanco o nulo. En abril votaron 52.000 personas blanco o nulo, o sea, si sumás los dos. Sí. Bueno, el 29 de junio fueron a votar blanco o nulo solo 22.000. Hubo 30.000 personas menos que se acercaron a una escuela para anular el voto o votar en blanco. Sí. ¿Qué quiere decir eso? El que votó en blanco o nulo en abril, el otro día tuvo frío y dijo, a mí no me agarran ni loco, yo a la escuela no voy. Bueno,
hizo una asociación muy interesante después de esa interna Roque Cantoya, Sí. comparándolo con el que se vayan todos post 2001. Y Bueno, parecido. lo que pasó en Santa Fe fue peor todavía. Claro. Peor Claro. porque, digamos, hubo menos gente eligiendo un candidato. Menos O sea, participación. Exacto. Participó más en las PASO que Que en en las las generales. elecciones generales. Eso- Bueno, eso es tremendo. el piso de las generales eran 68 puntos. Y el piso de estas generales fueron 48. O sea, fue 20 puntos menos que el piso. Es un montón. Ahora, es la primera vez que también obligamos a la gente a ir a votar solo concejales. Eso es una realidad. Nunca hubo una elección de solo concejales. No, no. Porque las intermedias que elegimos solo concejales, generalmente con- vamos a votar con las nacionales con las juntas, nacionales, son las de sí. diputados nacionales. Sí. Esta es la primera vez Es en la historia, cierto. y encima con boleta única, que obligamos a ir al rosarino a elegir concejales solamente. Y la verdad, le importa poco a la gente. Es que es un consejo que se devaluó. Sí. Se devaluó a sí mismo. Sí. Porque Bueno, con- culpa de la política. Bueno, Culpa podemos de la volver a lo política. mismo, ¿no? Sí, a Buscar la elección de cara conocida. candidatos, a la misma política. No, y aparte Sí. delegar las facultades. ¿Cuánto hace que no se discute un boleto? No es que no se discute. No. ¿Cuántos años hace que no se discute en la tarifa del boleto? Y desde que le delegaron la facultad al Ejecutivo. Claro. Es Que fake. fue en la época de Fein. En la época de Fein. Entonces, vos cuando discutías que se había el debate porque era algo que le interesaba a la ciudadanía. Y aparte, en ese debate, qué sé yo, la oposición, está bien, te votaba a favor del boleto, pero te ponían una condición para mejorar el servicio. Entonces había una negociación, había una mejora de... Sí. Esto Igual, no. Sí. igual déjame decirle que para mí las discusiones del boleto del aumento de taxi, si el Consejo estaba para eso, también estaba al pedo. Bueno, Déjame decírtelo. está bien, Ahora, a ver. por otro lado, las discusiones Estoy de de fondo acuerdo. que dio este Consejo, es verdad que tampoco penetraron en la sociedad rosarina. No. Porque hubo discusiones de fondo durante este periodo del Consejo. Se discutió la nocturnidad, se discutieron temas de cambios estructurales en los regímenes de construcción de la ciudad. Hubo un montón de discusiones respecto a nuevas construcciones importantes, culturales, artísticas, deportivas, y un montón de cosas que llegaron a discutirse después de muchísimos años. Incluso el tema aplicaciones que se está discutiendo, ya se discutió y se vuelve Sí. a discutir ahora, que eran temas postergadísimos en el Consejo. ¿Por qué no tuvieron visibilidad en la sociedad? Bueno, porque la gente claramente está mirando para otro lado. No, y también hay una vara muy baja. Cualquiera de nosotros que habla con los 5 o 6 concejales que de verdad Sí, son buenos, sí, ¿no? sí. Sí. Fui muy generoso. Sí, Bueno, sí, con los sí. concejales que son buenos. Ponele 10. Te decían en su momento, yo para hacer un debate o hacer una pregunta en una sesión, tenía que estudiar de verdad, porque del otro lado tenía, te gusta o no, un Jorge Boazo, un Tigre Caballero, ¿no? Sí, alguien que te elevaba la vara. Que- Sí. Samarini un conduciendo. Samarini. Digo, hoy, la verdad, es que hay poco y nada Poquito. en materia de discusión política. Sí. Incluso para nosotros, a Sí. la hora de ir a preguntar, vos tenías que tener medianamente algún backup, ¿no? Hoy es un set de televisión. No, Sí. bueno, veamos qué pasa en el Congreso Nacional también. No Sí. le podemos pedir tanto al Consejo Municipal de Rosario cuando en el Congreso Pero esto vemos es, cada pero es cuadra- culpa siempre de la política, digo, no es que... No, por supuesto que culpa, porque esta novedad también, lo que hablábamos en términos de chiste hace un ratito, quienes operan el ingreso de los famosos siguen siendo los mismos operadores de siempre, que por eso no cambia nada estructuralmente la política. Si hay lo mismo, peor, más devaluado, porque tampoco saben cómo es el tema de la política con estas nuevas figuras que duran 4 años y después, bueno, sí, después quedan ahí changueando en algún puesto. Pasa que el cambio de época, que es absoluto, en materia de comunicación sobre todo, no ha sido interpretado por la política en líneas generales. Yo creo que Milei lo ha interpretado, después te puede gustar o no su forma, yo no comparto para nada, pero ha interpretado el cambio en la comunicación, pero no en términos intelectuales de la comunicación, en cómo la gente vive, básicamente, de la comunicación, cómo el celular es todo para una persona de a pie, y estamos pensando una política parlamentarista del siglo XIX. También la política se debe a una discusión estructural de fondo de cómo se van a discutir las leyes o las ordenanzas a futuro, y si tiene sentido una sesión maratónica de 6, 8, 10 horas hasta la madrugada, de 5 tipos discutiendo, que nadie ve. Son discusiones que nadie ve y a Sí, nadie le pero, importan. pero ojo que también, prefiero la diplomacia del siglo pasado que No, yo también, yo no estoy discutiendo si está bien o Estamos está mal. yendo- Yo te estoy diciendo lo que estoy viendo, que es otra cosa. No, yo sí, no comparto te para entiendo, nada. Te entiendo, pero a ver qué pasa con la política también. Uno, y eso creo que es un problema de representación grande. El político o los gobernantes gobernaban. Hoy el político que gobierna, que tiene funciones, en vez de gobernar, es gobernado ¿por qué? Por los focus group.
Entonces ves que están pensando. Entonces, en vez de poner ellos lo que hay que discutir y sobre lo que hay que decidir, están viendo a ver qué es lo que está pensando. En base a la base de datos que te da cualquier consultora. Ahora, bueno, Andy arrancó diciendo eso. Sí, ¿no? sí. ¿No? Sí. Fue el principio de la charla. Ahora, ¿está mal? Esa es la otra pregunta. Y no sé, porque antes, inclusive, fíjate, la constitución de la provincia de Santa Fe tiene funcionamiento de mayo a octubre, ordinario. ¿Por qué era eso? Porque de noviembre... Está bien, pero más eso no, pero lo que te digo es que de noviembre a abril, la idea de la búsqueda de aquellos constituyentes era que el legislador vaya al territorio a buscar las necesidades para legislar. Sí. Entonces, 6 meses estaban en su ciudad, en su territorio, y otros 6 meses legislando. Esa era la lógica. Hoy en día, con el Big Data, la información la tenés minuto a minuto. Sí, pero no se lo mejoró. Bueno. A ver, vos pensás que para qué se usa el Big Data. En los 90, cuando Menem pensó el puente Rosario Victoria, pensó hidrovía y pensó la soja transgénica, la habilitación, claro, no, a ver, eso en un focus group no va a salir. No. Porque son planes, son proyectos y son estructuralmente de la producción y de cómo conseguir dólares. Bueno, es un tipo que la vio en los 90 cuando nadie la veía. Y la hidrovía nadie sabía lo que era. Entonces, a ver, me parece que es importante que los funcionarios y que el gobierno vea esas cosas que el común de la gente no lo ve. Sí, eso estamos de acuerdo. Si no tiene visión estratégica, no es un político el que está al frente. De hecho, hoy, ¿cuándo fue? En estos días, Puyaro se peleó con Marcos Galperín. O sea, estamos en momentos curiosos de la política también en general. Un gobernador como el de Santa Fe peleándose con el CEO más importante que tiene el país hoy en día. Puyaro? No me interesa el sector financiero. Me interesa el sector productivo. Sí. Agregarle el cierre de la frase. Sí. Porque, ¿qué está diciendo? Hay que sacarle la plata al sector financiero, que no produce, para dársela a los que producen, a los industriales, a los campesinos de la provincia de Santa Fe. Yo, a ver, en términos generales coincido con la mirada. Me sorprende que lo diga el gobernador poniéndose de frente a Marcos Galperín, pero bueno. ¿Y eso por qué será? Y yo creo porque Marcos Galperín se puso enfrente de Puyaro en su momento y a Maxi no le gusta que lo enfrenten. Esa es mi lectura. ¿Marco? No, en términos generales yo también coincido. Lo primero casi que no genera empleo, lo segundo Vizcarra, no Marcos Galperín. Sí. Lo otro es una timba pasajera momentánea, después viene JP Morgan y dice, váyanse y nos vamos, ¿no? Ya pasó. Sí. Ya pasó. Nada, yo creo que también hay una construcción del gobernador hacia arriba pensando, todos sabemos que Puyaro en algún momento tiene su idea de un proyecto nacional, santafesino, y ahí está la disputa. Le está hablando de toda la región centro, no a Santa Fe. A mí me dijo un alto funcionario de la provincia, me dice, ojo que cada vez que nosotros salimos fuerte en contra de las retenciones, nos responde el gobierno, pero también nos responde Marcos Galperín. O sea, como siendo un funcional, Marcos Galperín, al servicio de sí, porque la disputa de Marcos Galperín fue el aumento de los ingresos brutos al sector financiero, que no solamente Marcos Galperín, sino también los trolls del gobierno, como el Gordo Dano, Traductor Te Ama, le pegan por ese lado. Traductor Te Ama porque es rosarino y conoce más o menos el funcionamiento, porque aparte se ve que le tocó el bolsillo a él, entonces lo tomó como propio, pero también Marcos Galperín porque le toca a Mercado Pago, que es su banco, en este caso, aunque él diga que no es un banco y por eso no quiere afiliar al sindicato de los bancarios a sus propios trabajadores, viste que también estaba esa disputa, pero porque le aumentó el ingreso bruto de la provincia de Santa Fe, muy poquito, pero le aumentó, y eso a los empresarios le puede tocar cualquier cosa menos la billetera. No, aparte fue una cuestión política diciendo... Vos estás actuando pago a todo, fue. Claro, vos estás actuando como un pago, como un banco, porque estás prestando guita, bueno, pagá lo mismo que paga un banco. Acá se paga lo que se paga un banco. Lo que se paga un banco, sí. Che, ¿y cómo te llevas con eso, Andrés? Vos que sos el más influencer de acá de la mesa. ¿Con qué? Bueno, boludo, sos el más influencer. ¿Con inversiones y esas cosas? No, con esto del Gordo Dan, con esta discusión en las redes. Y me pega mucho, pero a mí me atrapa la información. Busco todo el tiempo información, es lo que a mí me genera adrenalina en mi laburo, entonces no me preocupa. ¿No te preocupa? ¿No te antes me molestaba un poco el hateo en redes, pero después me di cuenta que también forma parte de la profesión. Hoy en día es imposible esquivarlo. Cuanto más empujás y sacás la cabeza, más te pegan. Sobre todo si no sos funcional a ellos, ni siquiera si no sos de ellos, si no sos funcional a ellos. ¿Y quiénes son? ¿De qué sector te pegan más? Los libertarios, pero es lógico. ¿Y a vos, Marcos? No, yo no casi que ni tuiteo. No. ¿Tenés Twitter y mirás Twitter? Sí, mirás Twitter. tengo.
Tengo. Alguna vez quise jugar un ratito y vi lo que era eso. Era una... Cada 2x3 me A mí boxean, me sí. da vergüencita, ¿vos Sí, sabés? y dije, no, esta puerta yo no la quiero volver a abrir. Sí. No, Alerta flequillo me ponen a mí, Fabri. No sé muy bien qué quiere decir. Es muy bueno. Sí. Es muy bueno el alerta flequillo. Pero no saben que yo soy rolinga desde que tengo 15 años. Claro. Ese es el problema que tiene. No saben ni lo que es, calculo yo. A la calle no salían esos No, pibes. que también bueno. A la calle no salían esos eso chicos cuando es nosotros teníamos otra tema, boludo. Tomarse un porrón. Nunca abrieron un porrón con el Vic. También es cierto, y a Andy le tocará conocer un poco más, que hay mucho barra brava así de pico de redes sociales y después cuando vos Sí, claro. empezás a escarbar un poquito, Me he son cruzado. cobardes. Me he cruzado Son con cobardes. algunos en la calle y agachan la cabeza o se esconden atrás de otro. ¿Qué va a hacer? Chicos, gracias por venir. No, Un Muchísimas gusto, gracias. un placer. Bien, pasamos así 52 minutos con la presencia de estos amigos, los hemos disfrutado mucho, espero que ellos también. Nos encontramos la próxima semana. Buen fin de semana.